Libertad, pecado y gracia. Nuevamente con ustedes, mis queridos cristovidentes, en nuestro programa Libertad, Pecado y Gracia. Esta vez con otro de los temas que hemos venido desarrollando en los últimos programas, las necesidades básicas del ser humano. Es decir, aquellos aspectos de la personalidad del hombre que son parte inherente de sí. Es decir, aquellas constitutivos, intrínsecos, es decir, de la esencia del ser humano, que sin ellos él no sería ser humano. Entonces la psicología los aborda desde la ciencia, con todos unos análisis de tipo consciente, inconsciente. La psicología nos los presenta con todo lo que significan estos procesos científicos de la humanidad del hombre participando y asumiendo todos estos improntas, todas estas potencialidades del hombre, y a la manera científica, después de grandes investigaciones, nos ofrecen resultados que son de mucho provecho para el crecimiento de la personalidad. Pero también los afrontamos desde la teología, desde la espiritualidad, desde la fe. En este diálogo ciencia-fe tan maravilloso que se vuelve un crecimiento muy grande, la ciencia y la fe, que se interrelacionan y que se integran, es lo que hacen este crecimiento maravilloso del hombre, el ser humano, que a su vez es tan humano, que responde a unas leyes químicas, físicas, biológicas, psicológicas, sociológicas, y a la vez es tan divino, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, y la gracia de Dios actúa sobre él. Hoy con el tema, necesidad básica del ser humano, potencialidad del hombre, que se llama la autoestima. Esa capacidad que tiene el hombre por sí mismo de valorarse a sí mismo en sus justas proporciones. Y no solo es valoración, y una valoración fría u objetiva, sino que es con el mismo afecto, aceptación y beneplácito. Capacidad de hacerse una valoración personal, pero aceptándose como se es, queriéndose como se es, aceptando limitaciones, aceptando pasividades, aceptando todo aquello que inclusive puede llegar a ser éticamente malo como producto de sus decisiones, pero al mismo tiempo aceptándose con sus fortalezas, debilidades, fortalezas, con sus aciertos, éxitos y fracasos, con sus errores y con sus grandes virtudes. Esa autoestima es la que está en el sustrato del ser humano para poder decir que yo soy capaz, que puedo cumplir con una misión que se me ha entregado, sea personal, sea social, sea familiar, sea para el país, sea profesional, para servir a los demás y para convertirme en persona que con sus atributos y potencialidades puede dar un aporte a la sociedad y a los demás. Eso es lo que nos lleva a nosotros a sentirnos que valemos, a sentirnos que nosotros somos personas de bien. Y esa autoestima es la que nos permite a nosotros lanzarnos, como dispararnos y abrirnos a posibilidades en la vida de formación personal, de asumir responsabilidades, servicios, de diálogo con los demás, de valoración de mí mismo y valoración de los demás. Quien no se valora a sí mismo no valora a los demás. Quien no se quiere a sí mismo no quiere a los demás. El que no se quiere a sí mismo buscará a los demás solamente para que lo quieran, porque con su falencia de su propia autoestima negativa, de su poco amor, valoración y aceptación de sí mismo, él creerá siempre, y esto es una proyección psicológica, se llama en psicología una defensa inconsistente que yo proyecto en los demás, como que les paso a los demás el problema que tengo, para yo así, primero, quitármelo de encima y no aceptarlo, y segundo, si los demás lo tienen y yo lo tengo, entonces los demás no me van a ver mal. Pongo un ejemplo hasta sencillo y hasta muy tonto. Si yo tengo la cara totalmente manchada de verde por una pintura verde y todos se me burlan, yo pinto a los demás de verde para que así nadie se me burle y todos quedamos iguales.
y así me van a aceptar que estamos igual todos de verde. En vez de aceptar que yo me puedo quitar el verde, o que si no me lo puedo quitar, no porque tenga pintado de verde, porque no lo puedo quitar, dejo de valer y sigo con todas mis potencialidades y todos mis valores y con todas mis destrezas, sirviendo, trabajando y haciendo gestión. Y no va a depender el que yo tenga o verde o no verde la cara, el que los demás me acepten, me quieran, que yo me acepte o me quiera. Va a depender de aquella autoimagen que yo tenga de mí mismo. ¿Dónde radica, dónde estriba la gran seguridad del ser humano? ¿En dónde está cimentada la autoestima del hombre? Para los que tenemos fe en que somos hijos de Dios. Nosotros no valemos por el apellido, por el dinero, por el barrio donde vivimos, la ropa de marca que nos pongamos, el automóvil en que nos movilicemos, el peinado que nos hagamos, las joyas que portemos, o sencillamente la manera de hablar, el tono de voz, o lo que los demás digan de mí. Todo eso vale, todo eso puede llegar a ser importante, todo eso son sumatorias que también pueden incrementar una buena imagen de mí, pero son todas secundarias, son todas superfluas, son todas complementarias, pero nunca son fundamentales, no son fundantes y no son constituyentes. Lo que a mí me constituye porque valgo o no valgo es mi ser hijo de Dios. Príncipes, princesas, hijas del Rey. Es porque nosotros somos hijos de Dios que valemos. Allí está nuestra dignidad de persona humana. Porque somos sus hijos, ni siquiera somos el producto de su creación, no, es mucho más, somos hijos. Ya nos llamo siervos, sois mis amigos. Ya no os llamo tú, otro, sino hijo mío, nos dice Dios Padre. Esto para los que tenemos fe. Para los que no tienen fe, también hay posibilidades de autoestima. Es aceptarse como se es, como ser humano, con limitaciones, por supuesto, y saber que todos tenemos las mismas posibilidades, que unos tienen más inteligencia que otros, más oportunidades que otros, más amistades que otros, más temperamento este o aquello que otros, más cosas materiales que otros, y puede tener más conocimientos que otros, pero ninguna de estos aspectos le quita, añade, le coloca, le pone más o menos a la dignidad de todo ciudadano colombiano en nuestro caso, que por constitución tenemos los mismos derechos y deberes y tenemos que ser salvaguardados por nuestro Estado en nuestra honra, vida y bienes. Y nadie puede decir que porque es blanco o negro, que porque es rico o pobre, alto o bajito, inteligente o no, con doctorados o sin letras, vale más que otro. Por constitución, todo colombiano tiene los mismos derechos y deberes. Quitemos la constitución, por ser humano, tenemos los mismos derechos y deberes, que nos diferencian de los seres orgánicos e inorgánicos, de los vegetales y de los animales. Si llegamos inclusive a tener leyes que decimos que hay que respetar la naturaleza, la capa de ozono, el hidrógeno y el oxígeno, las vegetales, los animales, la vida de los animales, con mayor razón del ser humano, que tiene autocapacidad de conocerse, autocapacidad de contemplarse, que tiene raciocinio, intelecto, entendimiento y razón, que tiene capacidades de relacionarse con los demás, que tiene capacidades de emitir vocablos, que tiene inteligencia, que tiene capacidad de volver sobre sí mismo, lo que llamamos la reflexión, que tiene la memoria, que tiene la capacidad de crear, de construir conocimiento, de ser creativo en el fruto del conocimiento y de relacionarse equitativamente con los demás y con respeto. Y tiene en definitiva una maravillosa capacidad, la capacidad consciente de amar, no solo instintiva como la tienen los animales. Por instinto aman a sus cachorros, por instinto se defienden en manada. El ser humano ama
con dos características: con autoconocimiento de aquello, sabe que lo está haciendo, es consciente de que ama y es amado, y segundo, con capacidad de entrega y de grandes sacrificios por el amor, de renuncias personales por los seres amados. Esto sin fe, esto para las personas que no tengan fe. La autoestima con fe o sin fe la tenemos, pero para los que tenemos fe está fundamentada en algo profundamente trascendental, que es porque somos hijos de Dios. Entonces no es solo a nivel natural, humano, de destrezas, capacidades, de leyes, contingentes, espaciotemporales, que es bueno y bastante. Incluso para los que tenemos fe, todo eso nos lo ha dado Dios. Pero tiene un plus fundamental los que tenemos fe, que nuestra dignidad humana está radicada en el amor infinito de Dios, que me ama personalmente, me dio la vida en la creación, me salvó después de mi soberbia, que se llama el pecado, muriendo por mí, dando la vida por mí. Pensemos que en la cruz Cristo estaba dando la vida y derramando su sangre divina por cada uno de nosotros y de nuestros pecados y de nuestra limitación, soberbia, codicia y egoísmo. Esto nos hace sentir que valemos. Como cuando el niño va de la mano del papá y la mamá, se siente con autoestima. Su papá y su mamá son respetados, son personas buenas que le dan seguridad. Cuando vamos de la mano de Dios en la vida, tenemos una seguridad profunda en medio de los avatares y hostilidades de la existencia y de la vida, de las agresiones y del pecado de otros que repercute en mí o del mismo mío. Me siento seguro, todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. ¿Quién contra mí si estoy con él? Y eso nos da seguridad, autoestima, autovaloración, capacidad de gestión. Y le añadimos todavía otro plus fundamental. Cuando tenemos esa relación personal con Dios que fundamenta nuestra autoestima y autovaloración, la gracia de Dios actúa. Y esa gracia de Dios a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la relación con Él y a través de nuestra ética y nuestra moral, actúa de tal manera que es Dios el que obra en mi inteligencia, obra en mi afecto y emociones, obra en mi parte física, fisiológica, obra en mi relacionalidad con los demás, me ayuda a autocontrolarme, a dirigir mi vida por valores trascendentes, por valores divinos, por valores del Evangelio, a controlar mis impulsos de soberbia, egoísmo y codicia, y a hacer sacrificios por los demás. La gracia de Dios puede lo que los seres humanos no podemos. Y si nos colocamos en manos de Él con autoestima, no con soberbia, sino autoestima, que es diferente, podremos hacer grandes gestiones de servicio a los demás, centradas solo y únicamente en el amor a Él y a los demás, que permite que yo salga de mí a hacer grandes cosas por los demás con la ayuda de Dios. La gracia de Dios actúa, el Espíritu Santo ilumina el entendimiento, con su don de ciencia, de inteligencia y de sabiduría, con sus dones de consejo que me enseña a aconsejar a los demás, de piedad, de ser una persona de Dios, que todo lo hago en referencia a Dios, soy persona devota, soy persona de fe, con el don de temor o respeto de Dios, de saber que Él siempre está conmigo y yo no lo quiero ofender, y con el don de la fortaleza, es un don del Espíritu Santo que lo recibimos en la confirmación y en el bautismo, estos dones los recibimos allí, que nos da la fortaleza, la fuerza para enfrentarnos al maligno, al pecado, al odio, a la codicia, al egoísmo, al destruir a los demás, a la envidia y a todo aquello que me destruye. Fíjense qué paradojas que no nos imaginamos. La autoestima, el quererme a mí mismo y el saber que valgo, me hacen crecer más y me hacen ser más feliz en la medida en que yo salga de mí y me entregue a los demás. ¿Qué nos podría decir el mundo egoísta? El mundo egoísta nos diría que la autoestima crece si yo me encierro, si yo tengo cosas, si yo tengo dinero, si yo me adorno, si yo me hago mostrar, si yo me hago querer. Es todo lo contrario. Eso es lo que me lleva a alejarme de los demás, a aislarme, a ser señalado, a no ser querido, a verme pedante, creído, orgulloso, como dicen los muchachos, picado, soberbio. Y eso me aleja de los demás y mi autoestima va a decrecer,
porque la autoestima va directamente proporcional a la aceptación que tiene el grupo social de mí, al afecto que yo doy y recibo, a la aceptación del grupo familiar, esposa, esposo, papá, mamá, hijos, amigos, compañeros, familiares. Y el rechazo de todas estas personas o grupos es lo que me lleva a bajar mi autoestima. Creyendo yo que siendo mucho y teniendo mucho me van a querer más, es todo lo contrario, me van a rechazar más. Dando todo, saliendo de mí, despojándome de mí, ofreciendo mis cualidades al servicio, no queriendo acaparar ni amasar grandes cantidades de dineros, no creyendo que voy a valer por la ropa que me pongo o por las cosas que tengo, ni por el puesto que ostento en una sociedad, sino por el servicio que hago a los demás. El que más ama es el más amado, el que más entrega es al que más se le entregan. La oración de San Francisco de Asís. Señor, ayúdame a no buscar que me amen, porque amando es como soy amado, a no buscar que me sirvan, porque sirviendo es como soy servido, a no buscar que todos estén pendientes de mí, porque estando pendientes de los demás es como los demás están pendientes de mí, porque dando es como se recibe, dice San Francisco de Asís, porque entregándome es como recibo el amor de los demás, porque amando es como soy amado, porque perdonando a los demás es como soy perdonado. La autoestima es una necesidad importante, básica del ser humano. Viene del ser hijos de Dios, viene de la dignidad de hijos de Dios y consiste en quererme y valorarme como hijo de Dios, saber que valgo a pesar de mis defectos y limitaciones y me valoro de tal manera que puedo ser capaz, con la ayuda de Dios, de dar, servir a los demás, construir sociedad, familia, aportar al más necesitado, dar amor, recibir amor. Queridos cristovidentes, solo siendo hijos de Dios, siendo conscientes de esto, podemos amar y solo perdonando y amando es como somos amados. Que Dios los bendiga. Seguiremos con nuestro programa Libertad, Pecado y Gracia en nuestro canal Cristo Visión. Libertad, pecado y gracia. Libertad, pecado y gracia. Nuevamente con ustedes, mis queridos cristovidentes, en nuestro programa Libertad, Pecado y Gracia. Esta vez con otro de los temas que hemos venido desarrollando en los últimos programas, las necesidades básicas del ser humano, es decir, aquellos aspectos de la personalidad del hombre que son parte inherente de sí, es decir, aquellas constitutivos, intrínsecos, es decir, de la esencia del ser humano, que sin ellos él no sería ser humano. Entonces la psicología los aborda desde la ciencia, con todos unos análisis de tipo consciente, inconsciente. La psicología nos los presenta con todo lo que significan estos procesos que se interrelacionan y que se integran, es lo que hacen este crecimiento maravilloso del hombre, el ser humano, que a su vez es tan humano que responde a unas leyes químicas, físicas, biológicas, psicológicas, sociológicas, y a la vez es tan divino que está hecho a imagen y semejanza de Dios, y la gracia de Dios actúa sobre él. Hoy con el tema, necesidad básica del ser humano, potencialidad del hombre, que se llama la autoestima. Esa capacidad que los científicos de la humanidad del hombre participando y asumiendo todos estos improntas, todas estas potencialidades del hombre, y a la manera científica, después de grandes investigaciones, nos ofrecen resultados que son de mucho provecho para el crecimiento de la personalidad. Pero también los afrontamos desde la teología, desde la espiritualidad, desde la fe. En
En este diálogo ciencia-fe tan maravilloso que se vuelve un crecimiento muy grande, la ciencia y la fe, tiene el hombre por sí mismo de valorarse a sí mismo en sus justas proporciones. Y no solo es valoración, y una valoración fría u objetiva, sino que es con el mismo afecto, aceptación y beneplácito, capacidad de hacerse una valoración personal, pero aceptándose como se es, queriéndose como se es, aceptando limitaciones, aceptando pasividades, aceptando todo aquello que inclusive puede llegar a ser